Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro del primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Y para continuar intercambiando, pensando y reflexionando sobre esta temática, el expositor que nos acompaña en este momento es Omar Daniel Ocampo. Él es magíster en familia por la Universidad de El Salvador y licenciado en Servicio Social por la Universidad Nacional del Comahue, orientador familiar, formado en el Instituto de la Familia del doctor Carlos María Díaz Usandivaras, con formación en mediación familiar en la provincia de Río Negro. Ha ejercido como supervisor técnico de la Dirección de Familias Solidarias del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Neuquén. También es especialista en trabajo social forense por la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente se encuentra trabajando en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Que seas muy bienvenido a este espacio. Te agradecemos por tu tiempo y por decidir acompañarnos en este primer congreso. ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias. Sí, acá estamos. Creo que Excelente, excelente. Gracias como te decía recién, por la disposición a poder brindar tus aportes, tu voz y tu experiencia con todos nosotros, con todos los que hoy están participando de este congreso. Daniel, queremos saber, conocer cómo fue tu formación como trabajador social y cómo fue posteriormente todas estas formaciones posgraduales que tuviste, esta formación en la dimensión terapéutica del trabajo social y cómo fue también esa incursión y ese ejercicio de lo terapéutico desde el trabajo social. ¿Cómo es que esto te convoca a vos? mm, creo que, bueno, tengo que remitirme a cuando empecé trabajo social, ¿no? Trabajo social fue una profesión que elegí, no tanto por convicción, una vez que estuve en carrera, ¿no? En formación, me encontré con compañeras y compañeros que venían del, qué sé yo, de la militancia gremial, otros venían por ahí de haber sido catequistas, de haber misionado con la Iglesia Católica o Evangélica. Había ahí como una cuestión de compromiso social. Yo había estado en los Scouts desde chico, fui dirigente joven de otros chicos más chiquitos que yo. Y nada, me gustó por ahí que era así como un collage de muchas disciplinas que me gustaban en ese entonces, ¿no? Que tenía sociología, psicología, antropología, ¿no? Todas esas materias que nada, por cuestiones por ahí económicas o personales, no me atreví o no pude irme a estudiar afuera, ¿no? A Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba, que eran los lugares que se elegían hace 30 años atrás para ir a formarte. Entonces, nada, como con muy poca convicción en cuanto a lo que era el trabajo social en sí. De hecho, hasta cuarto año las materias propias de la formación específica profesional no me atraían mucho. Sí me gustó mucho psicología social, por ejemplo, que justo teníamos una profesora que se había formado en la primera escuela de psicología social de Ana Quiroga, entonces traía mucho material de Pichon Rivière, de Ana Quiroga. Me había gustado mucho antropología cultural, por ejemplo. Pero cuando llego a cuarto año, en el plan de estudio nuestro, bueno, que todavía está vigente en el Comahue de 1986, lamentable que es un proyecto de modificar el plan de estudio hace como 20 años que está. De hecho, yo creo que en el año 97, 98 habré participado de alguna reunión, centro de estudiantes, claustro docente, no docente, perdón, para empezar a pensar la modificación del plan de estudio. Mirá, hace 25 años atrás y todavía sigue el mismo plan vigente. Pero bueno, lo cierto es que llego a cuarto año,
segundo cuatrimestre veo la teórica de familia. Dinora Fait y Liliana Enríquez eran las profesoras. Ellas se habían formado unos años antes con Díaz Usandivara. Creo que Andrés Ponce de León era como el espejo en la cátedra de Neuquén, porque bueno, servicio social en la Universidad Nacional de Comahue, para quienes no conocen, hay que aclarar que tiene dos módulos, ¿no? Tiene un espejo en la ciudad de Neuquén, que está a 50 kilómetros de la ciudad cabecera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a la cual pertenece la carrera, que está en General Roca, ¿no es cierto? Entonces, no compartían los profesores dichas cátedras, o sea, había unos profesores para Roca y había unos profesores para Neuquén. Creo que Andrés Ponce de León también tuvo formación sistémica, pero no sé si en el mismo lugar que Dinora y Liliana. Lo cierto es que cuando me encuentro con este marco teórico, ¡pum! Ahí conecto con una vertiente del trabajo social que hasta ese momento no me había cautivado tanto. Y claro, después cuando hago la práctica en quinto año, tengo que decir que también el análisis institucional y por ahí el marco teórico que nos propuso la cátedra de organización a instituciones, creo que se llamaba la materia, también me gustó mucho, con lo cual quinto año para mí fue así como de mucha apertura teórica, mental, reflexiva. Me gustó mucho haber hecho el seminario institucional con residencia institucional y la práctica de familia. Pero fue el marco teórico sistémico el que más me atrajo y por el cual después seguí profundizando. De hecho, cuando pude, en el año 2005 me inscribo para el año 2006, para iniciar el año 2006, en el curso intensivo que tenía el Instituto de la Familia, a cargo del doctor Carlos María Díaz Uzandivara, psiquiatra. Es un instituto muy viejo, creo que sigue vigente, creo que sigue él formando, pero es de la primera ola de las escuelas sistémicas que se abren en el país, ¿no? Fines de los 70, principios de los 80, cuando, bueno, por ahí la perspectiva estratégica o la comunicacional, la de Haley, la de Vaslavic, Minuchin mismo también, Salvador Minuchin, estaban en boga, que son, bueno, esta primera ola sistémica que llega al país. Hago el curso intensivo, tenía que cursar una semana en febrero, una semana en julio y volver a hacer lo mismo en el segundo ciclo, una semana en febrero y una semana en julio del segundo año. Entonces, en esa oportunidad nos dan el título de orientador en terapia familiar, orientador de familias en realidad, ¿no? No era terapeuta familiar, es una cuestión que por ahí nosotros cuestionábamos, íbamos con la intención, habíamos muchos trabajadores sociales, íbamos con la intención de ser reconocidos como terapeuta familiar, pero una cuestión a la que el doctor Uzandívaras no accedió, en virtud, bueno, nada, de no tener dificultades pues, con los colegios profesionales de psicólogos ni con psiquiatras, de que nos esté avalando, ¿no? una performance profesional que no correspondía con nuestro título, según él entendía. Pero sí nos dice, miren, les puedo habilitar una reunión con alguien que viene haciendo trabajo social terapéutico, que viene haciendo terapia familiar desde el trabajo social, desde que se formó conmigo allá en el año 89, y que es Mónica Chadi. Viví ahí, nosotros estábamos en San Isidro, unos 45, unos 50 minutos en remis, nos dejaba en Villa Ballester, donde vive ella, y nada, decidimos ir, los que éramos en ese momento, quienes nos estábamos formando y éramos trabajadores sociales, cuatro creo que éramos en ese entonces, y fuimos a tener una reunión con Mónica Chadi en el 2007. Hasta ahí lo que venía como orientando mi formación era la posibilidad de ser terapeuta familiar, ¿no? Qué sé yo, Virginia Satir en Estados Unidos, Michael White en Australia, Nueva Zelanda, eran como la referencia, así, pero hubieron dos trabajadores sociales que hicieron terapia familiar, entonces podemos replicarlo. Después, cuando conocemos a Mónica Chadi, ella nos cuenta un poco su devenir,
Y quien se va muy entusiasmada con el relato de Mónica, la experiencia de Mónica, es María Eugenia Gardini, ¿no? En Pergamino. Eh, ¿Qué sé yo? Nosotros por ahí fuimos más escépticos, o nosotros digo los varones, porque estaba Carlos Comte, que es de Roca, él trabajaba en el Poder Judicial, creo que sigue trabajando en el Poder Judicial de hecho, y yo que estaba trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, no nos entusiasmamos tanto con la propuesta porque nos parecía, bueno, nada, que esto que nos decía Díaz Usandivara, de que íbamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Con los colegios profesionales de psicólogos o con el colectivo de psiquiatras, no iba a ser menor, no iba a generar cierto estrés o ciertas dificultades en ese desempeño, en ese desarrollo profesional que pretendíamos. Pero bueno, María Eugenia sí se animó, seguimos en contacto varios años más, hasta que, bueno, esa reunión fue en 2007, 2009, en una conversación que tuvimos me cuenta la experiencia nefasta que tuvo, violenta por momentos, con el Colegio Profesional de Psicólogos, creo que del oeste de Buenos Aires o algo así, de un distrito de Buenos Aires. Pasó que María Eugenia se animó a alquilar un consultorio, se animó a poner un avisito en el diario de que era terapeuta familiar, de que iba a estar atendiendo familias en horario fuera, ella trabajaba en el hospital de Pergamino, fuera de su horario laboral, y en este animarse, cuando ven el aviso, un medio de ahí de Pergamino que tenía un noticiero, el noticiero de la tarde, ¿no? En prime time, ahí en el horario central, la convoca para hacer una o dos veces a la semana un micro al final del noticiero, ¿no? Sobre relaciones familiares, el trato de padres con hijos, cómo poner límites. Se súper entusiasmó y esto la hizo muy visible. Y al hacerla muy visible, bueno, nada, también eso que nos había anticipado Díaz Usandivara de que iba a suceder, le sucedió. Esto como que nos motivó, bueno, después recibimos, no sé cómo, porque creo que María Eugenia se contacta con Marta Ferreira, que también había hecho terapia familiar en la ciudad de La Plata y había vivido una experiencia muy parecida con el colegio de psicólogos de esa ciudad. Entonces, como que juntamos estas experiencias, estas negativas experiencias, esta violencia con la que fueron tratadas también, ¿no? Porque fueron circunstancias, situaciones muy feas para ella, y dijimos, bueno, tuvimos alguna vez el contacto con Mónica Chali, ¿por qué no convocamos a un colectivo que le dé forma, si se quiere, a algo como una asociación y que sea como nuestro escudo, que nos protejamos entre nosotros, que nos cuidemos, que nos avalemos y que, bueno, construyamos por ahí el bagaje teórico, epistemológico, metodológico que se necesita para fundamentar esto, ¿no? Como para empezar a decirle nosotros. Todos teníamos hasta ese momento, si se quiere, elementos para poder discutir y defender ese posicionamiento. Pero bueno, sistematizarlo y ponerlo, compilarlo y ponerlo en papel era como un desafío interesante para sentirnos más seguros. Y así fue que más o menos en el año 2010 empezamos a reunirnos con Mónica Chadi, María Eugenia Guerrini, hacíamos reuniones presenciales cuando podíamos, cada 3 o 4 meses, que coincidían por ahí con viajes. Yo estaba cursando la maestría todavía en la Universidad de El Salvador, entonces coincidía con viajes que hacíamos a Buenos Aires, o nos juntábamos en ese momento por Skype, ¿no? Estaba esa plataforma para poder hacer meetings online. Eh, y fue como fructífero ahí. Le dimos forma a lo que creo que hoy se logró conformar, que es ASIT, que es la Asociación Internacional de Trabajo Social Socioterapéutico. Habíamos convenido en que íbamos qué sé yo, a nombrar de este modo, no sé si eufemísticamente o para disfrazarlo o para corrernos de lo psicoterapéutico, ¿no? Como para no darle elementos al profesional de la psicología o de la psiquiatría de que nos cuestionara por estar invadiendo un ámbito que ellos consideran exclusivo de ellos, ¿no?
Entonces le pusimos ese mote, ese título de socioterapéutico. Yo hasta este momento lo que había hecho terapéuticamente fue involucrarme en procesos de familia de los cuales me daba intervención el juzgado donde trabajaba Carlos Contenroca, ¿no? Porque de hecho él formaba parte del equipo técnico que tenía el juez en el juzgado de familia para recibir orientación, asesoramiento, a veces hacían entrevistas juntos. También había una psicóloga que coincidía con, no había tenido formación sistémica, pero era muy respetuosa de esta perspectiva. Entonces, como que le había comentado, mire, señor juez, un compañero hizo la formación, trabaja por fuera del Poder Judicial y él estaría dispuesto como a brindar cierta orientación, cierto trabajo, sobre todo desde lo vincular con las familias más problemáticas, ¿no? Esos divorcios difíciles que a veces terminan, ¿no?, en esta conflictiva de tironeos con los hijos, estos regímenes de comunicación que no terminan nunca de conformarse, que se acuerdan, pero por cualquier cosa, porque el nene llegó con los pelitos despeinados, porque llegó con la ropa sucia, porque no llegó a horario, porque vio a la novia o al novio de mi ex, entonces yo no quiero que esté... Todas esas cosas que provocaban que, nada, fracasara por ahí cualquier acuerdo en instancia judicial, me derivaban estas situaciones para hacer breves intervenciones que tuvieran que ver con esto, con la posibilidad de mejorar la vincularidad de pareja, ¿no? De padres en el ejercicio parental o de parejas en situaciones de separaciones o divorcios difíciles. Y tuve así como 5 o 6 procesos bastante interesantes, hasta que, bueno, las cuestiones también que fui asumiendo yo, la responsabilidad que fui asumiendo laboralmente en Neuquén, pasé a ser supervisor, después director general, etcétera, etcétera, como que me impidieron seguir trabajando así como, porque son 50 kilómetros. Yo vivía a la mitad, yo vivía en ese momento en la ciudad de Allen, que está a 25 kilómetros de Neuquén y a 25 kilómetros de Roca, pero era como difícil poder mantener ese ritmo de viaje. Así que bueno, esa fue mi incursión por lo terapéutico. Mientras tanto, continuamos con ASIP. Yo hasta el año 2014 estuve más o menos activo, pero bueno, cuando ingreso al Poder Judicial, mi último tiempo ahí en Desarrollo Social también tuvo que ver con trabajar en dispositivos de intervención familiar, uno donde desplegué mucho y que tiene que ver ahí con un libro que vos vas a contar seguramente, que es las propuestas terapéuticas en la práctica del acogimiento familiar, justamente es el resultado, primero, de una tesis de maestría que hago y segundo, bueno, el ámbito que incursioné ese tiempo. Estuve 4 años trabajando en ámbitos de protección integral y protección excepcional de derechos, que tiene que ver con la medida excepcional que se dictamina en familia de acogimiento. Bueno, familias solidarias, porque ahora acá en el país acogimiento les sonaba ahí medio feo, entonces empezaron a nombrar los dispositivos como familias solidarias, o en residencia institucional, ¿no?, en hogares. Así que estuve eso como 5 años dando vuelta y también en áreas de tratamiento. Por eso el libro lleva ese nombre, ¿no? Propuestas terapéuticas para la práctica del acogimiento familiar, porque entendía que, nada, el norte principal que persigue una medida excepcional es la restitución de los niños con sus progenitores. Y para que ello sea posible, después de que, nada, un progenitor ha visto deteriorado su ejercicio parental por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, por la propia crianza, o sea, hay como muchos motivos complejos a veces, ¿no?, entrelazados, para determinar que un padre o una madre no lleven adelante un ejercicio adecuado de su rol parental, merecían que nos pusiéramos seriamente a trabajar en procesos terapéuticos de orientación y de facilitación que tuvieran que ver con el cambio, para que ese norte que persigue, que además lo dicen, qué sé yo, quienes han estudiado sobre el acogimiento familiar, sobre las medidas excepcionales, básicamente lo dice el propio Código Civil, ¿no?, una vez que se reformó en el 2015, que lo que uno persigue después de una medida excepcional es la restitución de los niños con sus padres, en el mejor de los casos, o con
integrante de la red familiar extensa cuando no es posible ello. Y que solo excepcionalmente se puede prolongar una medida o bien dictar la adoptabilidad para que el niño sea criado en otro contexto familiar ajeno al de origen. Entonces, nada, me parecía que esa formación sistémica que había tenido a lo largo de 20 años servía para eso, ¿no? Para conformar un dispositivo donde seriamente se pensaba en ofrecer alternativas de cambio a los progenitores para que esa restitución de la que se hablaba en las leyes de protección integral se hiciera efectiva. Por eso lo del libro. Pero bueno, ingresó al Poder Judicial y de algún modo, nada, acá la práctica es forense en su sentido más estricto, digamos. Solo hacemos relevamientos a instancias de funcionarios judiciales, ya sean de defensores, fiscales o jueces de familia sobre todo, para conocer realidades familiares, comunitarias que le permitan a ellos tener elementos de juicio, ¿no? Para después tomar decisiones procesales, básicamente. Nuestras intervenciones son muy cortas, generalmente una entrevista o dos, de 1 hora y media o 2 horas, lectura del expediente eventualmente, coordinaciones con instituciones que hayan intervenido también cuando es necesario, cuando es por ahí queremos profundizar en algunos aspectos, sobre todo cuando hay una historia de intervención institucional que ha marcado por ahí la vida o la realidad de las familias, pero no más que eso. Entonces me alejé de ASIPS, me alejé de la red de acogimiento familiar de la que estaba participando y como nada, ahí me aboqué a lo judicial específicamente, por eso después en el 2019 en el 2018, perdón, empiezo la formación de especialista en trabajo social forense que termino en el 2021. Así que bueno, nada, ese es un poco el trayecto formativo y profesional que tuve en relación a la terapia familiar, al trabajo social, ¿no? Con esa aspiración de terapia familiar que tuve al haberme recibido. Bien, interesantísimo, Daniel. Eh, Te pregunto, vos, ¿por qué en tu libro, que mencionabas, ¿no? Propuestas terapéuticas en la práctica del acogimiento familiar, vos por qué considerás que son terapéuticas, digamos? Si bien vos hablaste acerca de la historia de los progenitores y demás, ¿por qué considerás que son intervenciones terapéuticas y por qué considerás que un trabajador social, obviamente con la debida formación, puede llevar adelante estas intervenciones terapéuticas? Eh, en sentido amplio, lo terapéutico es reparación y es curación, ¿no? Y cuando abordamos la dimensión emocional, lo terapéutico se puede esconder tanto detrás de un proceso psicológico, de una terapia psicológica, como del apoyo recibido por un operador, como de la charla con un amigo. O sea, en el mundo de la dimensión emocional, en la que, nada, el 90% de nuestras vidas transcurre, lo terapéutico se esconde detrás de vertientes o de circunstancias a veces muy variadas y hasta sorprendentes, ¿no? A veces, bueno, uno lo ve que cuando tiene formación sistémica, que la perspectiva estratégica, ¿no? Lo terapéutico a veces se esconde en la provocación, ¿no? Justamente alentar el síntoma, decir, ¿cómo puede ser eso terapéutico? O sea, decirle a alguien que tome más, o a alguien que no sé, que no puede, ¿cómo se llama la palabra esa que procrastinación, que no puede superar la procrastinación, decirle, bueno, siga más, siga tirado todo el día, que en algún momento a quien le quiere dar el mensaje de que usted está abúrico, qué sé yo, va a reaccionar o algo por el estilo, se esconde el cambio. Entonces, nada, para mí lo terapéutico tiene que ver con eso, reparación y curación. Entonces, el trabajo social en su intervención
en la escucha, en el diálogo, en las acciones que a veces despliega, desarrolla, sobre todo cuando convoca a la persona a que es ayudada, que es asistida, y que lo convoca de un modo activo, ¿no? Devolviéndole muchas veces la agencia que justamente la historia, las circunstancias o las instituciones le han robado, le han coartado. La acción de ese trabajador social, de esa trabajadora social, se transforma en una acción terapéutica. Entonces yo considero que la intervención de un profesional de trabajo social es terapéutica en un sentido amplio. Me parece que circunscribir lo terapéutico solo a un medicamento, solo a una terapia psicológica, es como restringir demasiado el campo de posibilidades de cambio que ofrecen los dispositivos que conformamos, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual, acuerdo con eso que las intervenciones del trabajo social llevan a estos cambios, a estos desvíos, a sanar, a curar algo de la historia, algo de lo familiar que puede estar pasando, por algo se nos convoca, ¿no? Pero sí, que es terapéutico, sin duda. ¿Vos recordás algún caso que nos puedas relatar de tu intervención, ya sea ahí en el Poder Judicial, cuando te convocaba el juez, que vos ibas, o en los de acogimiento familiar, alguna situación que vos digas que la recuerdes, ¿no? De tus intervenciones terapéuticas? Sí, bueno, qué sé yo, una particular porque nada, fue parte de un trabajo final en uno de los seminarios de maestría, lo presenté varias veces en otras instancias a las que fui convocado y que de algún modo, nada, indicaba, era como un claro ejemplo, un vivo ejemplo de las posibilidades, a veces mínimas, que tenemos para posibilitar cambios en las realidades de las familias con las que intervenimos, ¿no? Es una situación que, bueno, yo le puse el caso de María, obviamente que el nombre de la adulta era otro, pero bueno, era una situación que empiezo a intervenir en el año 2004 cuando estaba en un dispositivo de familia, y que me fui encontrando sus hijos y a ella misma en varios dispositivos después en los que intervine, ¿no? Vuelvo a encontrarme con ella en acogimiento familiar, vuelvo a encontrarme con ella y con sus hijos ya más grandes en el dispositivo de niños y adolescentes en situación de calle, y vuelvo a encontrarme con ella en hogares. Y nada, era una familia de que la bibliografía uno las reconoce como familias multiproblemáticas. Por ahí a mí me gusta un término más amigable, que es una familia atravesada por crisis múltiples, ¿no? Porque una familia multiproblemática es como nada, sus integrantes son esos integrantes locos que agotan profesionales, que agotan recursos institucionales, y me parece que lleva una connotación un poco negativa, peyorativa de la persona. Por eso digo, son las circunstancias lo que determinan la vida de las personas y no tanto la persona misma muchas veces. Entonces, por eso el término más amigable con ese aspecto que es familias atravesadas por crisis múltiples. Con esta familia, en el año 2004 hicimos, junto con un psicólogo que también tenía formación sistémica, un trabajo bastante intensivo que duró un año y algunos meses, un año y medio casi, en el que teníamos entrevistas frecuentes con la mamá, en el que desplegamos ahí un dispositivo de operadores para acompañar a los chicos. Esta mamá tenía 9 hijos, había perdido hacía unos años a su esposo. Ellos venían de la provincia de Buenos Aires, ya habían nacido en Bahía Blanca, habían pasado por Río Colorado, habían pasado por Chelforó, Darwin, ahí en la provincia de Río Negro, y terminaron en Neuquén, porque nada, sabían que las posibilidades de salud, del sistema de salud eran mayores en Neuquén. Su esposo tenía EPOC, termina falleciendo por esta problemática respiratoria.
Y la intervención empieza muchos años antes de lo que nosotros intervenimos, unos 6 o 7 años antes, porque ellos vendían en la vía pública, había un supermercado que se llamaba Casatía en ese tiempo, ahora es Carrefour en la ciudad de Neuquén, ahí casi con intersección entre La Escuadra y Ruta 22, y vivían en una casilla y en un auto abandonado. El auto abandonado lo habían hecho como una pieza, un dormitorio, había colchones, y la casilla donde comían y dormían la otra parte de los hijos. Habían intervenido mucha gente. De hecho, cuando nosotros empezamos a intervenir, lo primero que vemos es este atravesamiento múltiple de profesionales. Éramos 11 interviniendo, porque estaban los operadores que trabajaban en el programa de chicos en situación de calle. Estaban en los equipos técnicos de hogares, estaban los de salud, porque había una de sus hijitas que necesitaba un médico domiciliario y el enfermero domiciliario. Estábamos nosotros, estaban de defensoría, estaban el equipo escolar, o sea, era un montón de gente. Y nosotros nuestras intervenciones fueron primero a despejar el campo. Esta intervención múltiple es como iatrogénica, afecta mucho las posibilidades de avanzar en cualquier aspecto, porque nada, si estamos todos de acuerdo, buenísimo, pero la mayoría de las veces lograr ese acuerdo también lleva mucho desgaste, mucha discusión, ¿no? Trabajar en las interfaces, digamos, es un trabajo desgastante. El trabajo de múltiples profesionales merece también una intervención terapéutica aparte, porque en general los profesionales suelen replicar las vivencias familiares, de comunicación, de conflicto, de desencuentro, ¿no? Entonces es fácil encontrar un profesional que ataca al otro, que descalifica una intervención, que va en contramano porque dice, no, la verdad que esa intervención no sé para qué la hicieron, es por acá, es dándoles, es haciendo. Y nosotros pretendíamos en ese momento trabajar un aspecto de la realidad familiar que nos parecía básico y esencial, devolverle a la mamá el control de su familia. Porque hasta acá los que tomaban decisiones eran la jueza, eran operadores de los distintos programas que intervenían, eran trabajadoras sociales, eran la médica, o sea, todo el mundo tomaba decisiones, pero la mamá era una espectadora de toda esa realidad que se le desbordaba por todos lados. Eh, y nada, la defensora que nos insistía con que los niños tenían que estar escolarizados, que tenían que tener la atención de salud al día, y nosotros insistíamos que la escuela en ese momento era secundario. O sea, que lo que teníamos que hacer era lograr que la mamá se levantara temprano para mandar a los hijos a la escuela. Que no tenía sentido que vaya un operador a las 7:30 en un vehículo, que levante a los chicos, que los lleve a la escuela, porque lo único que hacía era deteriorar aún más el ejercicio parental de la mamá. Y bueno, corrimos a todos los operadores y empezamos a intervenir nosotros, solo nosotros y la mamá, lo cual también no sabe lo que lo que significó para nosotros poner el cuerpo en esa situación, porque nos llamaban de hogares, nos llamaban del hospital, nos llamaban de defensoría, nos llamaban de todos lados reclamándonos lo que ellos consideraban que era importante en ese momento. No logramos mucho en ese año y medio de intervención. Quizá lo que más rescatamos fue una intervención paradojal que hicimos, porque a todo esto, nada, sus hijos ya eran grandes, tenía una hija adolescente de 14 años que había empezado una relación de pareja con un adulto, un hombre de 28. La mamá, para no sentir el miedo, ¿no? La inseguridad que le provocaba esa relación, le permitió a este muchacho irse a vivir con ellos, a la vivienda que alquilaba el Ministerio de Desarrollo Social. Con lo cual había un hombre de 28 años viviendo con ella y con todos sus hijos menores de edad. Y venía a donde teníamos nosotros la sede de nuestro programa casi todos los días a decirnos, quiero que lo saquen, quiero que lo saquen. Y nosotros diciéndole, no, María, tenés que sacarlo vos, no, tenés que sacarlo vos, ¿no? Porque nos parecía que era ella la que tenía que hacer un ejercicio autoritativo de su propio contexto familiar. Entonces una vez ya, como la 10ª vez en que le dijimos, tenés que sacarlo vos, y charlábamos horas, ¿no? Dándole vuelta a la estrategia, pensando con ella cómo lo iba a hacer, no lo hacía. Entonces un día, más por el cansancio que por saber de que estábamos interviniendo paradojalmente, le dijimos, María,
no tenés que sacarlo. En realidad tenés que aprender a convivir con él. Fíjate que vos hace 3, 4 años perdiste a tu esposo, la figura masculina ha estado ausente el último tiempo y la verdad que más que por tu hija, creemos que vos dejaste entrar a este hombre justamente para devolverle a tus hijos una figura masculina. Y se lo dijimos así. Al otro día vino temprano, llegamos, nos estaba esperando ahí y nosotros dijimos, oh, otra vez, y nos dice así, lo eché, ¿no? Lo eché. Después de esa charla, después de que nosotros le dijimos, le reforzamos que tenía que dejarlo en la casa y tenía que aprender a convivir con él, se decidió y lo echó. Entonces, nada, nos quedó como el gran ejemplo de una intervención paradojal al estilo Jay Haley, ¿no? Sí, años después, bueno, por distintas razones, ese dispositivo eh, cambió de profesionales, dejamos el área con Eduardo Aleró, que era el psicólogo, yo me fui a otra institución y nada, dejamos de intervenir. Después del año y medio de intervención, creo que habíamos creado las condiciones necesarias para que las dos niñitas más pequeñas de María, que estaban en familias de acogimiento, regresaran a vivir con ella. Eso había sido nuestro último informe. Pero bueno, eso fue 2005, ya era en mayo del 2005 más o menos, y en 2008 cuando yo vuelvo al Ministerio de Desarrollo Social, ahí ya como supervisor en el programa de acogimiento familiar de la provincia de Neuquén, descubro que esas dos pequeñas, ¿no? Pequeñas hijas de María no habían regresado con ella y seguían todavía en familia de acogimiento. O sea, ya llevaban una medida excepcional prolongadísima a lo que, bueno, las leyes de protección integral decían, ¿no? Entonces, retomo la intervención con María, ella quería recuperarlas, de hecho, se sorprende cuando me ve ahí, se sorprende gratamente, creo yo, y hubo una situación que en los últimos meses de intervención, María había hecho relación con una pareja, había quedado embarazada, no se había juntado con este hombre, pero bueno, era un hombre por ahí bastante presente, sobre todo con su hija más pequeñita. Y cuando empezamos a intervenir tenía 4 años. Cuando retomamos, digo, la intervención en acogimiento familiar tenía 4 años. Y estábamos en un lugarcito que teníamos para entrevista donde había una persiana de esas corredizas, levadizas, de esas plásticas, y su hijita estaba jugando, ¿no? Uf, la subía y la bajaba, la subía y la dejaba caer. ¡Pra! Y bueno, queríamos hablar y nada, no podíamos. Entonces, en un momento en que su hijita sube y deja caer la persiana, le dice, no, Mica, estamos hablando. No, y nosotros, yo por lo menos que conocía la situación, me quedé súper sorprendido porque era algo que ella, cuando habíamos empezado a intervenir, no podía hacer. No podía poner límites, no podía decirle no a los hijos. Entonces, bueno, eso también como que fue un ejemplo de que, bueno, los cambios ocurren a veces a pesar de nuestras intervenciones, bueno, pero nos gratifican mucho cuando son gracias a nuestras intervenciones. Pero bueno, como la característica de su realidad encuadraba teóricamente en lo que reconocemos como familias atravesadas por crisis múltiples, era una cuestión muy difícil de modificar. Habían cuestiones ahí muy arraigadas, culturales. Las intervenciones institucionales que habían sido iatrogénicas se habían prolongado por mucho tiempo. Entonces, la construcción de realidad de María era como, estaba muy cristalizada en esta idea de la asistencia, del darme. Sí había logrado tener su propio emprendimiento, se había hecho gomera, había comprado máquinas para gomería, había construido su casita en una toma, en un asentamiento irregular, pero bueno, nada. En otra oportunidad, muchos años después, ya estando en el Poder Judicial, o sea que de ese día, de esa entrevista deben haber pasado unos 8 años más, estoy hablando de esta situación en una capacitación, en un tallercito que armé para equipos de operadores de acá del municipio de Cipolletti, y cuando cuento ¿no? Los resultados que a veces son mínimos que uno obtiene
en intervenciones con familias atravesadas por crisis múltiple, una operadora reconoce, dice, vos no estarás hablando de tal persona así. Ah, dice, no, pero esa familia no cambió nada, ¿no? Me dice, pero claro, bueno, lo que pasa que, a ver, para que las familias que han cristalizado modos súper problemáticos de convivencia, sobre todo entre ellos y con el entorno, ¿no? Modifiquen esas pautas, las intervenciones tienen que ser sostenidas y de largo aliento. Esto de intervenir con ese objetivo en un momento y después abandonar a la familia otra vez a las circunstancias, al buen parecer de los profesionales de turno, para después volver otra vez con un objetivo de agencia, ¿no? Y de autodeterminación, para después abandonar ese proceso otra vez, nada, no podemos decir que fracasamos por las mínimas intervenciones que tuvimos. Creo que nada, tenemos que rescatar esos aspectos, esos pequeñitos aspectos que nos demuestran que algo se movió en esa realidad, en esa configuración vincular, ¿no? Tal Así que cual. bueno, ese es por ahí la situación más emblemática. Después sí, tuvimos intervenciones, qué sé yo, cuando estábamos en acogimiento familiar, eh, mira, en la formación, como que siempre, y cuando me encontré con otros colegas que habían hecho formación sistémica, había así como una fascinación, o de un enamoramiento de las estrategias de Jay Haley, ¿no? De la perspectiva estratégica que proponía Jay Haley. ¿No? Un lugar así de poder, un lugar así como que el trabajador social, el terapeuta familiar, el trabajador social hecho terapeuta familiar intervenía, ¿viste? Con paradojas, intervenía con cuestiones ahí medio inteligentes y medio enrevesadas, ¿no? Y buscaba el cambio desde ese lugar. Entonces, como que a muchos les atraía. Y cuando, nada, intentamos intervenir así en acogimiento familiar, veíamos que había muchas mamás con padecimiento emocional, ¿no? Muchas mamás con historias de maltrato en su niñez, de abandono, después que volvían a repetir con las parejas con las que habían tenido sus hijos. Entonces, como que trabajar estratégicamente desde esta perspectiva era como otra vez victimizarla, ¿no? Era como volver a maltratarla. Y en la maestría yo había tenido como profesora Adela García, que ella, nada, nos había ofrecido una perspectiva que era la perspectiva colaborativa, donde nada, integraba la propuesta reflexiva de Tom Anderson, de Jardine Anderson en Estados Unidos, que pertenecía al Galveston Institute, de Michael White, ¿no? Que él trabajaba con la terapia narrativa, y con los equipos, como yo era supervisor, les empiezo a ofrecer esta propuesta. Y hubo una mamá que tenía a sus tres hijitas en acogimiento familiar, también con un ejercicio materno, papá ausente, sus tres hijas, papás ausentes, ¿no? Sus tres hijitas eran de tres papás distintos, y ella, nada, haciendo todo un esfuerzo inmenso por sostener la terapia psicológica, trabajar, ir a los encuentros con sus hijas y también por ahí con ciertas cuestiones por ahí cognitivas, quizás un poco con ciertos hándicaps, ¿no? Cognitivos que por ahí por la falta de estimulación, la pobreza cultural y alimentaria que pudo haber vivido, la cosa es que, bueno, nada, uno veía que había ciertas limitaciones en el razonamiento, en la capacidad de poder evaluar, en la capacidad de poder determinar ciertas situaciones como de riesgo, pero haciendo un gran esfuerzo por recuperar a sus hijas. Entonces, y nada, veíamos que se alejaba de nuestras intervenciones como que generaban que ella se cierre, que no vaya a nuestras entrevistas. Entonces, un día decidimos intervenir así, al modo de equipo reflexivo, como propone Tom Anderson, ¿no? Un equipo que escucha la conversación que lleva adelante un terapeuta, un trabajador social, una psicóloga, en este caso fue una dupla,
con la persona y después devuelve impresiones, ¿no? No juzga, no evalúa, no diagnostica, solamente devuelve impresiones de la conversación para volver otra vez a esa conversación principal entre ese terapeuta o esa terapeuta con la familia o con la persona. Y nada, fue como muy rica la conversación. Esta persona lloró por primera vez, reconociendo su impotencia para ser mamá, para cumplir con lo que nosotros les exigíamos. Fue muy rica la intervención. Entonces ahí nada, yo recupero esto que me había gustado de la maestría, que tenía que ver con esas intervenciones colaborativas, que fue, me olvidé decirte en la presentación, por eso lo estoy retomando, que fue la última formación que hice en los sistémicos, ¿no? Fue en el año 2018, 2017, perdón, porque fue antes de comenzar la especialización. Hice la formación que ofrece Fundaces, que es el lugar que en Argentina tiene convenio con el Galveston, que no es el Galveston Institute, es el Taos Institute de Estados Unidos, donde Harlene Anderson es la referente. Hay otros también, Kenneth Gergen, por ejemplo, es parte de ese equipo. Ahí ese equipo nace a instancias de Harry Gulishan, que fue quien en la década de los 80, en la segunda mitad de los 80, resignifica las intervenciones sistémicas y le quita toda esa parte más estratégica, esa parte más positivista que tenía, para integrarlo a enfoques narrativos, a enfoques colaborativos, y ahí como se abre todo un movimiento a nivel mundial que hoy está trabajando con esa perspectiva, ¿no? Se, se deja de lado, si se quiere, esta tradición positivista, porque mal que mal, lo sistémico seguía como obedeciendo a parámetros de conocimiento, a parámetros epistemológicos, con lo que no había roto totalmente, ¿no? Entonces, esta gente también hace una relectura de Gregory Bateson. Gregory Bateson, de algún modo, fue un antropólogo devenido en investigador de la comunicación, no solo en humanos, sino en mamíferos en general, cuando uno lo lee entre líneas, él está hablando de un rompimiento, de un quiebre epistemológico fundamental para llevar adelante el cambio, ¿no? El cambio en las relaciones humanas. Entonces, de algún modo hay una relectura con esta gente, con Harry Gulishan, Harlene Anderson y bueno, todos los que se suman después. Y bueno, esa formación la hice en el 2007 porque me parecía que el aspecto colaborativo, la dimensión de lo colaborativo, de lo dialógico, tenía mucha más relación con el poder judicial, con ese trabajo que yo quería hacer. Y bueno, que es un poco lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Mis informes forenses, mis informes diagnósticos, integran mucho de lo colaborativo e integra un aspecto que lo pone como no en tensión, sino que lo pone sobre el tapete, sobre la mesa, Irene Basilachis, que es una de las investigadoras cualitativas más reconocidas que tenemos en el país, cuando habla de la perspectiva del sujeto conocido, ¿no? Para confrontarla, para ponerla en tensión con la perspectiva del sujeto cognoscente. En general, cuando uno se encuentra con otra persona para dar cuenta de su realidad, lo hace desde la perspectiva de quien conoce y no se preocupa demasiado por entender esa realidad desde la perspectiva de quien la narra. Entonces, nada, hoy por hoy estoy ahí jugando un poco con eso, ¿no? Perspectiva colaborativa, narrativa, dialógica, con esta noción de la epistemología del sujeto conocido propuesta por Basilachi. Creo que nada, hoy por hoy es lo que me está ahí como haciendo navegar por el mundo de lo sistémico, ¿no? Lo sistémico redefinido, ¿no? Reactualizado, podríamos decir. Más allá de que esta perspectiva colaborativa
tiene varios años desarrollándose, no solo en el país, sino en el mundo. Sí, la verdad que súper rico las intervenciones que nos narrás, que comentás. Y te quería hacer una pregunta, ¿te surgió alguna vez con este tipo de intervenciones? Me nombrabas que muchas de ellas las hacías en dupla, con un coterapeuta, con un profesional de la psicología, pero ¿te sucedió alguna vez que quizás dentro del mismo colectivo profesional del trabajo social o con algún profesional, sí, que cuestionaran o que vos te sintieras cuestionado de decir, o que te hayan puesto un límite, es decir, mira, esto hasta acá llega tu intervención como trabajador social, esto con este tema no lo toques? ¿Te sentiste alguna vez cuestionado, presionado del colectivo o fuera del colectivo profesional? No, no, pero quizás también por una cuestión de cobardía, ¿no? Porque nunca me metí justamente a trabajar seriamente o profundamente en esa vertiente terapéutica del trabajo social. Y siempre lo que hice, lo hice, nada, como concertando primero el acuerdo, mostrando bien cuál era el dispositivo, ¿no? Como muy respetuoso de la posibilidad de disenso del otro. Entonces, nada, nunca me sucedió. Sí me sucedió escuchar que en general dijeran, no, trabajador social no hace nada que tenga que ver con lo terapéutico. Me pasó, por ejemplo, cuando yo llevo el caso de María como parte de mi disertación, me invitan desde la escuela del Garraham, me hacen una jornada de trabajo social en el Hospital Garraham. Creo que justo a instancia de estar ahí participando en esto de ASIC, ¿no? Creo que en el 2014 voy para allá. Y cuando digo esto, que la tarea, la intervención del trabajo social tiene mucho que aportar a la dimensión terapéutica, la devolución de muchos colegas en esa jornada fue no estamos de acuerdo. ¿No? No estamos de acuerdo. Y después cuando profundizo, indago, escarbo un poquito más de dónde viene este posicionamiento, encuentro que, bueno, la perspectiva histórico-crítica es muy cuestionadora de la posibilidad de ofrecer al trabajador social herramientas terapéuticas o de que y el trabajador social se reconozcan, ¿no? Interviniendo con herramientas terapéuticas o desde la dimensión terapéutica, ¿no? Ellos proponen por ahí una cuestión más crítica y que creen que esa crítica tiene que ser con el sistema capitalista y con las instituciones que nos emplean, que son funcionales al sistema capitalista. Entonces, nada, tenemos que estar al frente de la movilización, tenemos que estar al frente de la protesta, tenemos que estar movilizando todos los recursos institucionales posibles para asistir a las personas que lo necesitan, tenemos que movilizar las capacidades individuales para transformarlas en posibilidades colectivas, etcétera, etcétera. Un poco de lo que he leído de la perspectiva histórico-crítica, ¿no es cierto? Pero sí, en general he escuchado desde ese lugar, desde esa vertiente teórica, epistemológica que tenemos hoy en la formación, ese cuestionamiento hacia quienes proponemos eh, este carácter terapéutico de nuestra intervención en la profesión. Tal cual, tal cual. Es una marca, ¿no? De cómo ha irrumpido la perspectiva histórico-crítica que muchas veces ha hecho que todas estas intervenciones directas o estas intervenciones, claro, directas, ¿no? De persona a persona, se vean como un poco oscurecidas, ¿no? Este, y te pregunto, ¿vos pensás que puede pasar de que en la sociedad de hoy, que el trabajo social, uno de los vuelcos que puede hacer una de las evoluciones, porque todas las profesiones evolucionan, digamos, están todas en continuo evolucionar debido a que las demandas sociales también son diferentes, las coyunturas por las que estamos atravesando van cambiando? ¿Considerás que puede ser un paso a evolucionar, poder generar una especialización que tenga que ver con esta dimensión terapéutica del trabajo social? O sea, es innegable que el trabajo social es terapéutico y que
hay una dimensión, así como tenemos una dimensión comunitaria como trabajadores sociales, pero que no todos los trabajadores sociales trabajamos en comunidad, así como hay una dimensión, podemos decir que forense, me atrevo a decirlo en tanto y en cuanto muchas veces nos encontramos quizás haciendo informes, elevándolos a un juez. Por la vulnerabilidad de algún derecho, pero que eso no me transforma a mí en trabajador social forense. Pero, y si bien hay una dimensión terapéutica que atraviesa el trabajo social, porque somos una profesión de escucha también, eh, ¿vislumbrás que sería positivo para la profesión que haya una especialidad, así como lo hay de trabajo social forense, que haya una especialidad que pueda abordar y que pueda formar a profesionales del trabajo social en esta dimensión terapéutica? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy difícil pensarlo en la tradición de ciencia social que tenemos en los latinos, que tenemos en el mundo latino, ¿no? Distinta a cómo se desarrolló en el mundo anglosajón. Esto lo digo un poco también porque tengo ahí algunas materias de filosofía aprobadas, entonces he reflexionado un poco sobre epistemología, historia de la ciencia, etcétera, etcétera. ¿No? Haciendo alusión al caso trabajo social, que el que me convoca, digo, que es donde me formé. Me parece que uno ve en el mundo anglosajón que la posibilidad de ser terapeuta es un atravesamiento o es una formación a la que pueden acceder múltiples profesionales. ¿No? Un psicólogo se puede formar como terapeuta familiar, un antropólogo se puede formar como terapeuta familiar, ¿no? Es como una formación posterior, transversal a muchas disciplinas. Y en cambio, en el mundo latino, esas formaciones son mucho más estancas, son mucho más lineales y tienen que ver con cierto título que se arroga el profesional para reconocerse. De hecho, pensemos en la historia, el caso de psicología, ¿no? La psicología recién puede hacer consultorio o se le reconoce la posibilidad clínica cuando sale su ley de ejercicio profesional en 1985. ¿No? La primera facultad de psicología en Argentina se abre en 1955 o da su primera camada de psicólogos en 1955 en la Universidad de El Salvador para ser auxiliares de los psiquiatras y de los psicoanalistas. ¿Quiénes podrían ser psicoanalistas por estatuto de la APA? Médicos, solo médicos. Entonces la posibilidad terapéutica, la posibilidad clínica, digamos, ¿no? Se le abre a ellos recién con su ley de ejercicio profesional en 1985, ¿no? 30 años después de los primeros profesionales. Con lo cual, está claro que la tradición latina tiene este déficit, podríamos decir, o esta diferencia en relación a la anglosajona. Entonces, siguiendo esta tradición en la que uno necesita como fundamentar, necesita como crear el bagaje teórico, epistemológico, metodológico que defienda determinados campos de actuación, determinados lugares que hoy están vacantes, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Pensar en la vacancia de una terapéutica vincular, comunicacional, relacional, que no está cubriendo nadie, porque si uno piensa en los psicólogos, no hacen intervenciones colectivas eficaces, porque ellos tienen un marco teórico, un marco, como decían los psicólogos sociales de antes, ¿no? Un ECRO, un esquema conceptual, referencial y operativo, basado en el individuo, basado en la psiquis individual. Y si hacen una intervención relacional, es pensando en cómo ese vínculo afecta a esa psiquis, no pensando en el mundo vincular, en sanar el mundo vincular. Entonces, esa vacancia hoy está presente. Y es ahí, me parece, que nosotros tenemos que ocupar un territorio, ocupar una función. Pero
en esta tradición latina tenemos que fundamentarla. Y es que ahí es donde nosotros creo que nos quedamos un poquito rengo como trabajadores sociales, porque no logramos de darle consistencia del todo a ese bagaje teórico, epistemológico, metodológico que necesitamos para defenderlo. Creo que hemos descubierto que la vacancia está. Hay una terapéutica de lo relacional que nadie está cubriendo, ¿no? Que sí, quizás a nivel de coacheo, de coaching ontológico, a nivel empresarial, todo el mundo ve los beneficios de trabajar los vínculos, trabajar la comunicación, trabajar el liderazgo, trabajar en lo relacional, porque ¿no? La sinergia que se crea, ¿no? Pero terapéuticamente nadie lo está haciendo. Y los psicólogos que lo están haciendo tienen ese déficit, tienen ese hándicap, que están encorsetados en un esquema teórico que no es el adecuado para pensar el mundo de lo vincular. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. Tomo un poquito para fundamentarlo también esta tradición anglosajona de cómo hay determinadas prácticas que son comunes a muchas profesiones, ¿no? Esta transversalidad, que podríamos decir que tiene su correlato en pensarse transdisciplinariamente, podríamos decir, ¿no? De cómo una trabajadora social como Virginia Satir, de cómo un documentalista como Jay Haley, de cómo un antropólogo como Gregory Bateson, de cómo un filósofo como Paul Václavic confluyen en un lugar para llevar adelante una práctica terapéutica. Eso te lo puede ofrecer solo el mundo anglosajón, porque acá sería como invadir, ¿viste? Títulos, invadir campos profesionales, invadir incumbencias. Acá sería inconcebible, porque tenemos otra idea de cómo se desarrollan las disciplinas y de cómo se reparte el mundo del conocimiento, digamos, ¿no? Pero Claro, bueno, la perspectiva anglosajona es distinta. Si bien. no tuvieran esa perspectiva, no tendríamos a todos esos sujetos venidos de distintos lugares haciendo algo en común, ¿no? Y enriqueciendo, multiplicando, si se quiere, con creces las posibilidades de cambio. Porque encontrar un filósofo, una trabajadora social, a un antropólogo, a un documentalista, bueno, en algún momento visitan mucho en los primeros años, en las décadas de 60, cuando se está armando toda esta perspectiva, visitan mucho a Milton Erickson, ¿no? Un hipnotista, para dar... Bueno, y después Gregory Bateson y también la gente del MRI profundizan mucho las posibilidades de cambio explorando la filosofía zen, ¿no? Del budismo zen. Entonces hay muchas referencias. De hecho, Gregory Bateson en 1981, sus últimos 6 meses, a él le agarra, no me acuerdo si un cáncer de páncreas o algo, un cáncer, sus últimos 6 meses los pasa en el cuidado del templo Zen de California, ¿no? No me acuerdo si es ahí como se llama, donde estaba el MRI, bueno, es muy famoso ahora el lugar por la cuestión ¿Palo Alto? ¿eh? ¿Palo Alto? No. Palo Alto. Parece que ahí está, o en Santa Mónica, me parece. Bueno, pero está ahí en California y Gregory Bateson pasa sus últimos meses de vida eh, al cuidado de ellos. Los cuidados paliativos, que también hay toda una cuestión súper interesante, porque hoy hablamos de cuidados paliativos, ¿no? Hoy hablamos de acompañar el padecimiento de una persona en sus últimos días, en su última semana, en su casa, que esté con sus seres queridos, que esté al cuidado de quienes los aman. Y esto es nuevo, y Gregory Bateson ya se lo había pensado para su propia despedida hace 40 años atrás. Pero bueno, nada, una nota al pie ahí. Eh, soy ferviente admirador de Gregorio. Me gusta mucho. Excelente, Daniel. Bueno, hemos llegado ya al tiempo. La verdad que agradezco siempre la cordialidad de tu parte, la disposición a colaborar, a estar, a colaborar desde la palabra, a dar tus aportes. La verdad que fue sumamente enriquecedor poder escucharte, poder estar atento a todo lo que vos nos aportaste hoy. Así que la verdad te agradezco un montón. Gracias por participar de este espacio. Y bueno, muchísimas gracias por esto. ¿Algunas palabras finales? ¿Algo que quieras comentar, decir?
recalcar? No, nada, abuela, agradecerte. La verdad que me genera mucha alegría encontrar con esta predisposición tuya a darle forma a esta dimensión del trabajo social por la que muchos hemos transitado o hemos explorado y a muchos han ejercido, y que vos estés intentando de sistematizar y darle fuerza. Nada, está buenísimo y lo agradezco por eso. Estoy a disposición para lo que quieras, colaborar, y si queremos seguir profundizando en el estudio para darle forma teórica, epistemológica, metodológica, como te digo, acá estoy disponible también. Así que bueno, gracias por tu convocatoria. Gracias, gracias Daniel y gracias a todos y todas los que están participando. Quédense que seguimos con más en un ratito. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos. Chau, chau.